Capital BAM, la capital de tus finanzas, les da la bienvenida a Capital Emprendedor, capacitación y formación para el crecimiento y la sostenibilidad de tu negocio. Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa Capital Emprendedor de Capital Bank, la capital de tus finanzas, un banco 100% panameño con una trayectoria de más de 13 años y es un gusto poderles acompañar un sábado más en esta jornada de una hora, muy temprano, pero hablando de temas interesantes. Y durante todo este rato usted también puede consultar más detalles de todos los productos financieros que le ofrece Capital Bank y por eso le vamos a dar varias opciones. Una de ellas es entrar a capitalbank.com.pa, otra es llamar al Capital Center, este es el teléfono 209-7070, fácil de recordar, o buscando en las redes sociales, @CapitalBankPanamá. Hay más detalles, pero también tiene la opción de visitar una de las 6 sucursales a nivel nacional, una en calle 50, otra también está en el área del Dorado, en Parque Lefebvre, en La Chorrera, en Zona Libre de Colón y David Chiriquí. Esta mañana, además de mencionarle que durante toda esta hora, mientras que nos escucha, puede interactuar y conocer más de los servicios de Capital Bank, también le queremos recordar que estamos preparándonos para una nueva temporada y le invitamos a estar muy atentos porque pronto le tendremos más detalles de la nueva temporada de Capital Emprendedor. Este es el tercero de 3 episodios seguidos que hemos estado llevándoles con un invitado que la verdad es que se nos va en un 2x3 la plática, la conversación con él, porque es más, se quedan algunos temas que se podrían profundizar, pero tratamos de sacarle el jugo al tiempo porque muy interesante la vida y la experiencia de José Archibald, que es fundador de empresas en Panamá, en Colombia, y ha dedicado los últimos 15 años de su vida a crear y desarrollar empresas en industrias tan diversas como la limpieza profesional, el mercadeo, la publicidad, la logística, la atención médica e incluso aplicaciones tecnológicas. Ha cosechado tantos éxitos como fracasos y ha publicado un libro que considera más que una guía de emprendimiento. Decidió compartir sus conocimientos y aprendizajes para elevar las probabilidades de éxito en el mundo de los negocios. Puede conocer también más de él en josearchibald.com. Es un gusto tenerlo un sábado más, el tercero. José Archibald, buenos días, bienvenido una vez más a Capital Buen día, Emprendedor. John. El gusto es todo mío y nuevamente gracias por la invitación a Capital Bank y a Capital Emprendedor en este esfuerzo que hacemos por apoyar a los emprendedores de nuestro país, ¿no? Bueno, que es la tercera de estas 3 conversaciones. Sin embargo, eso no implica que van a conocer más de nuestro invitado porque está preparando una masterclass. Al rato le vamos a volver a recordar cómo puede participar. Y solamente haciendo memoria de las últimas conversaciones, en la primera hablamos de cómo prepararte para emprender. El sábado pasado hablamos del plan de negocios, de las claves para ejecutar tu negocio. Y hoy le vamos a dedicar la hora completa a cómo emprender y triunfar, o por lo menos tratar de darle luces a esta pregunta tan amplia y tan específica a la vez. La primera pregunta es, ¿por qué buscar un socio? ¿Y en qué momento debo buscar un socio? Yo creo que eso es determinante, don José, porque en algún momento cuando se desarrolla un emprendimiento, muchos de nuestros oyentes lo han hecho o están pensando hacerlos solo, y tal vez no han considerado el hecho de el apoyo de un socio. La pregunta sería, ¿se debe considerar desde un inicio o eso se va a ir incluyendo como una posibilidad en la medida que el negocio se va desarrollando y creciendo? Sí, John, mira, es un punto muy importante en lo que es el arranque de un negocio. Y de hecho, sabes, te comento que lo que he visto normalmente es que los emprendedores buscan asociarse, buscan tener socios antes de siquiera dar esos primeros pasos en el proceso de emprendimiento. Es lo contrario, no tratan de arrancar solos, sino creo que es un tema de un poco de temor a emprender y dicen, déjame buscar un socio porque así no lo hago solo. Porque cuando le pregunto por qué quieres un socio, realmente no tienen una respuesta de fondo, ¿no? Yo cuando
cuando doy mentoría, lo que siempre digo es, busca un socio solo si es estrictamente necesario. Uno no busca un socio por arrancar en conjunto, por tener apoyo, ¿no? Uno busca un socio por razones específicas. Y hay dos razones específicas por las que yo recomiendo buscar un socio. Primero, razones de tipo financiero. Es decir, tú has hecho esta proyección de tu negocio y dices, ok, yo quiero abrir mi salón de belleza. Y para abrir el salón de belleza necesito una inversión inicial de $10,000. Listo, yo tengo $5,000, entonces necesito a alguien que me apoye con los otros $5,000. Entonces, en ese sentido, se puede utilizar un socio, pero es más un socio de tipo capitalista, es decir, alguien que venga y te apoye con la parte financiera. Y eso es solamente si has agotado las otras opciones de ir a un banco como Capital Bank o a alguna otra entidad de apoyo financiero, de apoyo a emprendedores que te dé ese soporte para solamente aportarte el capital y que tú puedas desarrollar tu negocio. La otra opción es, o la otra recomendación que doy para buscar socios es por razones técnicas. Hablamos antes del proceso de preparación, donde cada emprendedor debe ir formándose y desarrollando ciertas cualidades y habilidades. Pero seamos honestos, no todo el mundo se puede desarrollar en todas las habilidades. Uno puede aprender de finanzas, puede aprender de mercadeo, de logística, pero de repente yo no sé vender. Entonces digo, ok, yo tengo que salir a vender mi producto. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para salir, tocar puertas y vender? Entonces digo, lo veo muy difícil y me va a tomar mucho tiempo aprender esa parte. Así que lo que hago es que, ¿sabes qué? Voy a buscar un socio que tenga muy desarrolladas estas habilidades, que tenga mucha experiencia en el proceso de ventas y de esa manera nos complementamos y así sacamos adelante el negocio de manera más rápida. Entonces digamos que, por un lado, las razones financieras y por el otro, razones de carácter técnico son las que yo considero que deben evaluar al momento de definir si busco un socio o arranco solo mi negocio. Y en el caso de José Archibol, ¿cómo se determinaba eso al inicio cuando se planteaban los primeros negocios? Que hemos explorado eso en las conversaciones anteriores, pero de definir, por ejemplo, las responsabilidades o cuál va a ser ese acuerdo. En su caso, ¿cómo se definió esas responsabilidades? Sí, es muy, muy importante que en toda ocasión, cuando uno decide arrancar con socios, se sea muy, muy explícito y formal. El principal error que he visto cometer cuando se arranca un negocio, un emprendimiento, con socios, ya sea con un socio, con dos, porque hay veces que no es solamente con un socio, sino un grupo de socios, es que no se define cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos socios. Muchas veces se arranca un negocio con amigos. Y se dice, ok, tú eres mi amigo, entonces vamos a arrancar, yo confío en ti, entonces todo vamos a echar para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio todo el mundo está completamente motivado. Todo el mundo dice, wow, sí, esta va a ser la próxima empresa multimillonaria del país y vamos a lograr el éxito porque así es. Y es parte del proceso, se requiere esa motivación inicial para poder aguantar todo el camino. Y se olvida en ese momento detallar las cosas, hacerlas formal, tener un contrato entre socios donde se definan responsabilidades. Cuando hablo de responsabilidades, me preguntarás, ok, pero ¿qué se define? ¿Qué tipo de responsabilidades? Listo, es que se establece, por ejemplo, tú vas a ser responsable del área financiera. No es que vas a tomar todas las decisiones financieras, pero tú vas a ser responsable de tomar las acciones, de presentar las posibles opciones de las inversiones, las compras, qué productos se van a comprar, a qué precio. Lo vas a manejar tú. Va a hacer decisiones en conjunta o te vamos a dejar que tú tomes esas decisiones solo. En el proceso de ventas se van a poner los precios. Tú vas a colocar los precios, tú eres responsable del área comercial o los precios los vamos a definir en conjunto. Entonces, se define hasta dónde es el alcance de cada uno, porque de esa misma manera se establecen las responsabilidades. Porque si tú eres responsable del área comercial, entonces tú tienes que presentar los resultados del área comercial. Si no se logran los números, si no se vendió al precio correcto, si no se alcanza el volumen de ventas, entonces tú también eres responsable. Porque si no se establece quién tiene la autoridad sobre un área, tampoco se definen los responsables. Y de esa manera no hago yo el esfuerzo por lograr esos resultados. Entonces, hay una serie de implicaciones que es muy importante, por las que son muy importantes definir ese contrato inicial entre socios con responsabilidades, con autoridades, con procesos de autorización
en el día a día, porque el proceso del día a día es complejo. Y de ahí nos olvidamos quién es responsable de quién, o quién hace qué, o muchas veces se detiene el proceso, o se hace lenta la operación, porque yo estoy esperando que ustedes, mis socios, me lo aprueben. Entonces no hay un proceso de toma de decisión bien definido. Todo eso es importante definirlo inicialmente. Y acaba de traer a la mesa un elemento, el tema de si el socio es un amigo o una persona muy cercana, y a eso le agregaría si el socio es un familiar. Y cuán importante es definir las relaciones comerciales a la par de las familiares cuando se plantea un negocio o un emprendimiento. Mira, esa pregunta es mucho más sensitiva de lo que piensas. Cuando se trata de negocios familiares, muchísimo más complejo. De hecho, una de mis primeras empresas arrancó de manera familiar, pero te puedo asegurar que nadie que entraba a la organización sabía que éramos familia. Y eso es muy difícil de lograr, pero si no tienes esa estructura, no tienes ese proceso definido de toma de decisiones, de responsabilidades, de independencia entre las áreas, no logras en el día a día llevarlo a cabo, porque también tiene que poner límite entre la parte de negocios y la parte familiar. Yo arranqué el negocio, por ejemplo, con mi esposa, y hay veces que yo, en vez de darle los buenos días, le decía, oye, ayer este cliente, ¿cómo nos fue? ¿Vendimos? ¿No cerramos? ¿Cuáles fueron las finanzas? Entonces, son cosas que se van contagiando en el día a día con la vida familiar, y al final se hace muy complejo y eleva la tensión, porque entendamos que un proceso de emprendimiento, los primeros años es muy difícil, muy complejo, son más retos que logros, y ahí cuando le añades ese ingrediente de índole familiar y de índole interpersonal, se hace mucho más complejo, ¿no? Entonces, es un proceso que podríamos hablar horas de cómo desarrollar emprendimiento en el entorno familiar, pero también tiene sus gratificaciones, ¿no? Bueno, de allí da paso hasta para incluso un libro específicamente enfocado en ese tema, ¿no? Créeme que lo he pensado. Hay un elemento cuando hablamos de tener claro todo el panorama y que me llama mucho la atención. Hablas de una junta técnica y no de una junta directiva. Y yo creo que para quien lea el libro y vea entre comillas, ese concepto, le va a llamar muchísimo la atención por qué una cosa y no otra. Así es. Sí, lo importante en cuanto a conceptos como junta directiva o junta técnica es que entendamos que esto es independientemente del tamaño que tiene tu negocio, ¿no? Porque tampoco quiero que se asusten y piensen, ok, siempre se escucha que una junta directiva puede ser para un banco, puede ser para una empresa muy grande. No. Siempre recomiendo, desde el primer día, pensar como si tu negocio fuera un negocio grande. Es la única manera en la que lo vas a desarrollar para hacer un negocio grande. ¿Por qué conformo yo una junta técnica? ¿Y qué es una junta técnica? Una junta técnica no es más que un grupo de expertos en diferentes áreas de negocio. Yo entendía que, a pesar de que ya, estoy hablando cuando tenía cerca de 5 o 6 años en mis empresas, y ya se había consolidado y había sido exitosa, yo sentía que hubiera podido lograr cosas de una manera más rápida y más efectiva. Probablemente si hubiera tenido asesoría de personas externas. Entonces, decido yo buscar personas con experiencia en áreas muy puntuales, pero yo no quería conformar una junta directiva, porque la junta directiva toma decisiones sobre la empresa. ¿Y cuál era mi razón principal para ser emprendedor? Tomar mis propias decisiones. Entonces, en ese momento conozco de esto que se conoce como junta técnica, que es un grupo de expertos que te asesoran, pero que no toman decisiones sobre la empresa, y los conformo. Yo recuerdo que queríamos reforzar mucho el área de ventas, por ejemplo. Entonces buscamos una persona para la junta técnica que tuviera muchísima experiencia en el área de ventas, y fue uno de los miembros del grupo. Entonces, uno va conformándolo de manera que el equipo de asesores complementa todas esas necesidades que tú tienes en un momento específico de tu negocio. Está escuchando Capital Emprendedor y hoy tenemos la tercera plática con José Archibald de Nicolo, que es emprendedor, conferencista internacional y autor del libro La vida de un negocio, en el cual comparte sus experiencias y consejos agrupados en 3 aspectos principales: prepárate, ejecuta y triunfa. En esta tercera conversación hay
que aprovechar para preguntarle a nuestro invitado sobre un concepto que hemos visto en artículos en redes o también lo hemos visto en páginas web, y que es muy importante ahora tener la oportunidad de preguntarle directamente a él. Million Dollar Company. Y hemos escuchado de este particular concepto o estructura de empresas que llegan a ese nivel, que no lo logran muchísimas, pero saber desde esa definición y de esa experiencia que ha tenido José Archibald, ¿qué es el Million Dollar Company y cuáles son las posibilidades en un mercado tan competitivo y con las condiciones, sobre todo ahora que estamos viviendo en el 2021, de que muchas empresas puedan llegar a ese punto o a ese nivel? Sí, Million Dollar Company es lo que yo denomino los elementos necesarios para que una empresa logre una evaluación de mercado de $1 millón. ¿Y por qué lo defino en $1 millón? Porque cuando hago una evaluación de una empresa y digo, ok, esta empresa vale $1 millón, es porque genera un nivel de ganancias anuales que ya la convierte en una empresa estable, sólida, que se sostiene a lo largo del tiempo. Es decir, para mí ese es el punto en el que una empresa logra el éxito y logra posicionarse de manera sólida, estable, financieramente y a lo largo del tiempo. Entonces, es, digamos, una meta simbólica. No tiene realmente mucho que ver con si logras exactamente $1 millón o no, pero es el momento en el que la empresa se consolida y logra el éxito. Este concepto está constituido por 3 elementos que para mí son fundamentales en cualquier negocio, y de hecho son los elementos que yo siempre evalúo de manera permanente para definir cómo está cualquiera de mis empresas. Estos 3 elementos son producto, procesos y personas. Yo siempre evalúo esos 3 elementos cómo están cuando defino, ok, esta empresa está funcionando en la dirección que queremos, que definimos, está siendo eficiente, está logrando consolidarse en el mercado, está siendo competitiva o no. Cuando hacemos esa evaluación de este negocio, o de cualquier negocio, o cualquier empresa, inclusive cuando asesoro, cuando me traen proyectos para revisar empresas que tienen 10 años, y me dicen, ok, necesitamos entender por qué no hemos crecido más, qué está pasando, estamos en la dirección correcta o no. Ahí yo evalúo esos 3 elementos, producto, procesos y personas, y entendemos cuál es la fortaleza de esa operación, cuál es la debilidad o cuáles son las debilidades, porque puede ser más de un elemento el que no está consolidado. Y esos son los 3 elementos para mí más importantes en cualquier negocio. Pero desde esa perspectiva, también tomando en consideración la oportunidad de que nuestros oyentes, hablando de Panamá, puedan aspirar con su emprendimiento o su negocio ya establecido en una meta como esta, de alcanzar ser Million Dollar Company, podría ser una posibilidad en el panorama, tomando en consideración demográficamente las condiciones de nuestro país o la región versus grandes territorios, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, que son sumamente grandes. O sea, tomando en consideración la amplitud del mercado y la demografía, ¿podría un emprendedor en nuestro país soñar, aspirar a llegar a ese punto? Totalmente. La respuesta es categórica. Cualquier empresa puede lograrlo. Nosotros lo logramos en una cantidad no muy alta de años y partiendo desde cero. O sea, cuando te digo partiendo desde cero, nosotros no tuvimos un respaldo financiero, no tuvimos inversionistas, no tuvimos socios capitalistas. Arrancamos de cero con el flujo de efectivo que generaban las operaciones. Las primeras ventas fueron financiando la operación, es decir, lo que cobrábamos en un mes nos servía para ahorrarlo y hacer crecer la operación y pagar la planilla del siguiente mes. Y así vamos, creciendo año a año. Los primeros años son muy difíciles y se requiere un control y un manejo financiero muy estricto. Entonces, por eso siempre soy muy incisivo en la parte de que tienes que tener ese manejo financiero, no ser un experto en finanzas, pero tener un manejo financiero adecuado y entender los números, que es lo que siempre digo. Pero poco a poco se puede lograr. Tú puedes arrancar una operación desde cero,
sea cual sea el negocio, sea una cafetería, sea un salón de belleza, sea vender un producto en particular, sea un negocio de importación y exportaciones, sea una empresa de logística que arranque de muy pequeños, sin clientes, logrando 5 clientes, 10 clientes en su primer año, 10 clientes más en su segundo año, pero debe ser consistente y hay que entender el modelo de negocio y sobre todo desarrollar o trabajar un modelo de negocio que te permita crecer año con año, ¿no? Que esa es la principal meta, pero sobre todo enfocado no en facturación, sino en rentabilidad, que ahí es donde veo muchas veces cometer los errores, que nos enfocamos en el crecimiento. ¿Cuánto facturamos este año? ¿Cuánto facturamos el año siguiente? Cuando realmente lo que debemos ver es cuánto ganamos este año y cuánto ganamos el año siguiente. No me quiero alejar del tema que nos reunió hoy de este tercer episodio de cómo emprender y triunfar, pero quiero aprovechar eso que acaba de mencionar José Archibald para preguntarle. Eso también es importante que lo llevemos de alguna u otra manera como clases de educación financiera a las escuelas, a los colegios, para que los futuros o la próxima generación de emprendedores tengan en su ADN todos estos elementos que le tocó a José Archibald por esencia aplicar, ya forme parte como de esa estructura de procesos que están establecidos allí en la mente del emprendedor, del futuro emprendedor. Sí, de hecho entiendo que hay iniciativas en Panamá recientes para incluir materias de emprendimiento. Entendamos sí que a nivel internacional estamos muy atrasados, o sea, países como vecinos como Colombia, como México, el concepto de emprendimiento está muchísimo más adelantado, inclusive en la parte escolar, en la parte de universidades. Yo doy muchas veces conferencia a universidades, recientemente di una universidad en México, sobre temas de emprendimiento puntualmente y me contactaron desde México para que les apoyara con ese proceso. Entonces, se ve una mayor necesidad y una mayor hambre de información de otros países como Colombia y México que en mi propio país. Es decir, yo recibo más contactos y más solicitudes de países vecinos que de nuestro propio país. Entonces creo que es algo que es bastante recién. En Panamá no está mucho dentro de nuestra cultura, pero creo que situaciones como la que estamos viviendo en este momento han abierto mucho los ojos. Hablamos de que yo emprendí hace 15 años atrás. Entonces, si ahora está arrancando en ese momento, inclusive era como una fantasía, ¿no? Cuando yo decía voy a emprender, voy a arrancar mi propio negocio, la gente me decía, algo le pasó, o sea, algún problema tuvo, no lo veían como que es una opción de vida, no lo veían como que es una decisión. Sí es un camino difícil y siempre soy categórico de eso, es muy, muy, muy difícil, pero si uno tiene la determinación y se ha preparado para eso y en el día a día está determinado a continuar con eso, con ese camino, independientemente de los obstáculos que se encuentre, yo creo que es un camino muy, muy interesante y muy bonito. Y sabes que ahora que hace memoria José Archibald a esos 15 años atrás, incluso recuerdo que cuando se hablaba del término se traducía o se interpretaba más cercano a como se dice en inglés, a como ahora utilizamos el concepto de emprendimiento. Yo recuerdo haber escuchado hace muchísimos años por otras entrevistas, se hablaba de emprendurismo, creo que era el concepto que se hablaba en ese momento hasta que se transformó en emprendimiento. Y creo que ahora es un buen momento que cuando hablamos del contacto, de mencionarles la cuenta de nuestro invitado José Archibald de Nicolo en Instagram, y se la voy a mencionar no solamente para que lo contacte, para que forme parte de ese amplio número de contactos, sino también porque hay un masterclass, ahora que hablamos de la preparación y la formación, cuán importante es para un emprendedor, que muy pronto se va a estar realizando. Y hemos estado mencionándoles que si lo siguen en la cuenta y siguen los pasos que le voy a contar a continuación, puede participar para ese masterclass que van a estar anunciando la fecha próximamente. Lo primero que tienen que hacer es ir a la cuenta en Instagram, @José Archibald de Nicolo, y hay una publicación allí de semanas anteriores que habla sobre el masterclass. Se va a fijar en esa publicación y sobre ella va, además de seguir la cuenta, a taguear o a anotar a 2 amigos y le va a dar like a la publicación y entonces allí va a comentar junto con los 2 amigos que va a taguear o que va a etiquetar.
y pronto se va a estar dando a conocer en esta misma cuenta, van a ser elegidos al azar y anunciados en las historias de Instagram, quiénes son los 5 ganadores que van a tener una cortesía para este masterclass. Así que yo creo que va a ser una oportunidad, así como tenemos nosotros, de hablar directamente, cara a cara, o por lo menos que nuestros oyentes lo escuchen de esa manera, de las experiencias tan diversas de nuestro invitado. Vamos a retomar la conversación y hay otro tema que creo que es importante conocer desde la definición de José Archibald. ¿Cómo define producto? Porque hay una teoría que leemos en el libro para quien escucha o para quien estudia mercadeo, pero también para los emprendedores que se van preparando en el camino. Desde la perspectiva de José Archibald, ¿cómo definiría producto? Okay. Producto, entendamos de un concepto amplio que puede referirse a el producto que vendes o un servicio que brindas, ¿no? Porque muchas veces se habla de producto en términos generales y la gente piensa, no, pero es que yo doy un servicio. Claro, es que cuando se habla de producto en términos generales, se habla de producto y servicio. Como cuando dicen los panameños, se refiere a tanto hombres como mujeres. Entonces, producto se refiere a producto y servicio. Uno puede comercializar un producto, es decir, vender botellas de agua a un precio determinado, o puede brindar un servicio como el servicio de atención en un salón de belleza. Entonces, esto se entiende como producto. ¿Qué es lo más importante para mí cuando hablamos de producto? Y es lo que siempre evalúo en cualquier empresa. ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es aquel elemento que te hace ser más competitivo y que te hace llenar una experiencia o una satisfacción que tu cliente o que el cliente en el mercado hoy en día no tiene? Hay un concepto en inglés que se llama Product Market Fit, y es qué tanto yo le doy esa solución al mercado, o qué tanto mi producto o servicio embona con el mercado en el que estoy compitiendo, participando. Y entendemos que aquí, cuando se habla de mercados, se habla de mercados también a nivel geográfico. De esta manera, yo siempre hablo de un ejemplo, es como vender, si estuviéramos en Panamá, es vender abrigos de pieles en Panamá. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, uno debe entender cada mercado y ver específicamente en este mercado qué debo vender, qué debo comercializar, y no tiene que ser solamente un país, puede ser una región geográfica dentro de un país donde debo evaluar, y para eso también se habla mucho del entendimiento del mercado, entender ese mercado que hablamos en la entrevista pasada, hacer mucho estudio del mercado, entender qué se requiere para ser exitoso en ese mercado, y a eso se refiere producto, que habla de producto o servicio. Es entender un poco ese mercado y brindar exactamente lo que requiere ese mercado con un diferenciador. Esta última temporada o este último año sumó a las opciones y a las necesidades muchos productos que hace años atrás tal vez no eran prioridad o necesidad, pero también te encontrabas en el mercado muchas personas o muchos emprendedores ofreciendo los mismos productos, tal vez con alguna diferencia de precio mínima. No había mucha diferenciación. Esto respondió un poco a la necesidad y a las condiciones tan particulares que se vivió durante el último año. Cuando nos encontramos en ese escenario del que hablamos en los episodios anteriores, que las empresas se deben preparar para situaciones de crisis o de emergencia, ¿qué pasa para quien lanza un emprendimiento en esas condiciones, cuando van a primar cosas como la necesidad y la urgencia en un mercado que se saturaba por oleadas de productos que se estaban necesitando en el momento? ¿Qué se puede hacer en una condición como esa cuando se intenta emprender, José, y está plagado, está lleno de lo mismo, pero ni siquiera por 1, 2, 3, por centenares de personas ofreciendo lo mismo? ¿Se puede lograr diferenciar en unas condiciones como esa el producto? Sí, mira, esta fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Porque creo que muchas personas, por primera vez a lo largo de su vida, dijeron, creo que es un momento para emprender. Creo que eso fue lo primero. Probablemente porque se quedaron sin empleo, tuvieron sus contratos suspendidos o alguna situación en particular que lo llevó a explorar otras posibilidades que hasta ese momento no habían considerado. Segundo, vemos que arrancamos a emprender abruptamente, es decir, me quedé sin empleo, voy a emprender. Cuando, tal como le explicamos el proceso de emprendimiento,
es eso, un proceso que lleva una preparación, que lleva yo prepararme como emprendedor, que lleva cualidades que tengo que desarrollar, que lleva entender el mercado y conocer conceptos de emprendimiento. No es que requieres 10 años para formarte como emprendedor, pero tampoco es que me acosté hoy y mañana me levanté y soy un emprendedor o tengo todas las habilidades. ¿Puedo lograr el éxito? Sí, pero las probabilidades son mucho más bajas. Entonces, vemos muchas personas que arrancan y salen a comercializar lo que ven que la persona de al lado está comercializando. Es decir, él está vendiendo mascarillas, así que yo voy a salir corriendo y compro y vendo mascarillas. Y no es el proceso correcto para emprender. El proceso de emprender debe llevar una planeación. Y es muy importante, o lo más importante es siempre tener una visión a largo plazo. Tú quieres fundar un negocio, tú quieres fundar una empresa. Tú no quieres hacer una transacción hoy, tú no quieres comprar algo, venderlo hoy y listo. No, tú quieres desarrollar una marca, fundar una empresa, hacer un negocio. Si es mascarillas lo que voy a vender, entonces tienes que hacer una proyección a un poco más largo plazo y decir, ¿cómo voy a vender mascarillas? ¿Qué voy a hacer para competir con las 500 empresas que están vendiendo mascarillas en mi área? ¿Y cómo voy a hacer yo para lograr la fidelidad de aquellos que son los clientes del mercado y están comprando mascarillas para que por los próximos 5 años me compren mascarillas? No es para que me compren mascarillas este mes, generar un dinero y adiós. Si esa es su meta, sí, puede funcionar, pero va a ser para generarte un capital que a lo mejor entonces decidas invertir en otro negocio. Y eso es lo más importante, tener una visión de si este negocio en el que voy a entrar tiene la posibilidad de sostenerse a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, proyectemos que quiero estar en una empresa que pueda desarrollar por 5 años y que se va a sostener a lo largo de ese tiempo. Es decir, no busquemos transacciones o negocios eventuales donde yo voy a invertir hoy, voy a comprar, voy a vender y voy a generar una ganancia para hoy. No. Cuando se habla de emprendimiento, se habla de establecer una empresa, un negocio que va a empezar muy pequeño y va a ir creciendo por los próximos años hasta convertirse en una empresa sostenible. José, la semana pasada hablábamos de la importancia de prepararse financieramente o económicamente para las crisis. Y desde la perspectiva de lo que hablamos ahora de los procesos, las empresas también o los emprendimientos se pueden preparar a nivel de procesos para situaciones de crisis. Y lo pregunto porque, haciendo referencia también del último año y del confinamiento, muchas empresas tenían procesos establecidos para recibir o hacer las ventas a nivel físico, pero no desde plataformas o compras online. Algunas ya lo estaban haciendo y fue un proceso más amigable para ellas adaptarse, pero para quienes no tenían la más remota idea de llevar esas ventas o la comercialización de plataformas digitales, fue un proceso apresurado y que tuvo que implementarse sí o sí. Para situaciones como esas también uno se puede preparar cuando hablamos de procesos. Sí, eso implica tanto la preparación a nivel de procesos como a nivel de flujo efectivo, como lo comentamos, ¿no? Flujo efectivo hay que tenerlo disponible para eventualidades como esta. A nivel de procesos, ¿cómo incorporas este tipo de elementos? A través de una retroalimentación continua, es decir, si yo analizo que mi negocio o el canal de distribución o la manera en la que yo vendo hoy se está transformando, está cambiando, ya no es personas que vienen a mi tienda, sino es que el tráfico en mi tienda está disminuyendo y bajó un 50%, es decir, a mi tienda venían 20 personas todos los días y hoy están viniendo 10 o 5 personas, pero yo entiendo que las personas pueden recibir producto físicamente y están dispuestos y lo necesitan. Entonces yo debo cambiar mi canal de distribución a un entorno digital. Y eso pasó en muchos lugares. A mí particularmente me sucedió inclusive a niveles de la venta del libro. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hubo una transformación muy grande durante todo el año de pandemia sobre la venta de los libros en las librerías más grandes en Colombia. Y a pesar de que mi libro tenía un repunte muy, muy grande en Colombia, justo en el mes en el que empieza la pandemia, se ven en los indicadores que las ventas en tiendas caen totalmente, se cayeron en un 90%. ¿Cómo logro entender esto? Precisamente porque siempre he sido una persona que tiene un interés y una preocupación por los números. Por eso siempre digo, entiendan sus números. Cuando tú llevas un negocio, tú tienes que mensualmente, si no lo quieres hacer diario, por lo menos una vez al mes,
hacer la revisión de tus números, de tus resultados y entender qué pasó. En mi caso, me di cuenta que al ver las estadísticas vi que las ventas habían caído. Analizamos el mercado y nos dimos cuenta que las ventas se estaban desplazando a distribución digital. Es decir, no es que compraban un ebook, un libro electrónico, sino que escribían en la librería, lo pedían y la librería se lo entregaba en la puerta de su casa. Entonces, de esa manera cambiamos el modelo y empezamos a ofrecer el libro para que lo entregaran directamente en la puerta de la casa de quien lo quería. Pero eso solamente si lo logras si haces un análisis permanente de tu información y de qué está pasando con tu negocio. El rol de un dueño no es simplemente sentarse y decir, ok, ustedes hagan el trabajo, sino debe indicar cómo se va a medir el trabajo. No debo estar yo en el día a día, pero semanalmente o mensualmente debo recibir reportes financieros, reportes de ventas que me den esos resultados. Y de esa manera, cuando lo haces, puedes implementar en tus procesos los ajustes que vas a tener que implementar, porque un negocio o una empresa lleva un proceso de lo que se conoce en japonés como mejora continua. Tú tienes que analizar permanentemente lo que sucede y entender cómo mejorarlo. Siempre hay posibilidad de mejorarlo. Y eso solamente lo puedes lograr si mides tu negocio. Yo escucho a José Archibol hablarnos de, por ejemplo, esa experiencia de Colombia con el libro y cómo se transformó el proceso. Y también me lo imaginaba a la inversa. Si estuviese hablando con José Archibol y estuviese, por ejemplo, no sé, acá donde tenemos las sucursales de Capital Bank, en La Chorrera, en Chiriquí o en Colón, ¿qué hubiese hecho durante esa temporada de confinamiento con las condiciones? Porque eso también toca adaptarlo, ¿no? A las condiciones, al entorno, al mercado. Si hubiese estado, no sé, en Colón, en La Chorrera, en Chiriquí, y me quedaba pensando en el mundo de posibilidades, y por eso se lo quiero preguntar también, ¿qué hubiese hecho? A ver, estamos hablando de oyentes que tenemos en esas zonas, en el interior del país. Toca, a ver, si no tienes, por ejemplo, el proceso para un delivery con una moto, pero hay otro recurso con el que se puede hacer las entregas en ese corto tiempo que teníamos para desplazarnos, para movernos, ¿también es válido? O sea, lo pregunto pensando en estos oyentes que están en estas zonas, o sea, adaptarlo a las condiciones y al recurso que hay en ese momento para transformar el negocio. Claro, y ahí no solamente es válido, sino que debes segregarlo en cuáles son medidas o adaptaciones temporales y cuáles son medidas de carácter permanente, porque una situación como la actual transformó muchas maneras de hacer negocio en un sentido permanente, es decir, que ya, digamos, el comercio online, por ejemplo, si lo tomamos en ese sentido, ya se transformó en cierta medida y llegó y se estableció de carácter permanente. Es decir, muchas personas que antes compraban 100% físicamente en una tienda, ahora dicen, no, ¿sabes qué? Yo parte de lo que compro, el 20% de lo que compro, lo compro a través de medios online. Entonces, hay cambios que ya se dieron a nivel mundial de carácter permanente. Y eso hay que entenderlo, y eso hay que separarlo de lo que es temporal. Una medida temporal es una medida que tú vas a implementar por un periodo de tiempo que puede ser ya definido, porque tú sabes que la situación, ya sea en una pandemia o ya sea en cualquier situación que enfrente tu negocio, puede ser de carácter temporal en cuanto a 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede durar un tiempo definido. Y de esa manera tú dices, ok, yo durante este periodo de tiempo voy a establecer estas medidas para afrontar la situación que se está presentando. Pero sí es importante tenerlo de manera separada, es decir, esto voy a ajustarlo en mi negocio de manera permanente, esto lo voy a ajustar de manera temporal. Creo que hay muchos negocios, o si no la gran mayoría, que tuvieron que adaptarse y muchas de esas adaptaciones la tomaron de manera temporal y muchas la implementaron desde el día 1 de carácter permanente. En este tablero de ajedrez que tiene José delante y que cada ficha le podríamos poner una etiqueta como clientes, colaboradores, para definir un poco todo ese conjunto de personas. Cuando hablamos del concepto de personas, ¿cómo lo define José Archibol y cómo lo va estructurando y segmentando desde esa experiencia tan particular que ha tenido a lo largo de estos 15 años, el concepto de personas? Ok, algo que siempre menciono es, tu empresa va a ser tan competitiva como lo es el personal que posees. El equipo de trabajo va a hacer toda la diferencia en qué tan competitivo sea tu negocio. En cuanto a personal, hay 3 elementos
y yo diría que la labor principal de un fundador, de un emprendedor, de un dueño de negocio, es el enfoque en estos 3 elementos en cuanto a recursos humanos. Y es atraer, desarrollar y retener. Si hay algo de lo que yo me jacto en mis empresas, es de haber sido y seguir siendo un gran cazador de talentos. Y a eso es a lo que yo me dedico principalmente. A buscar talento. Y una vez lo tenemos, desarrollarlo. Porque puede que inicialmente uno no logre, sobre todo hablando de empresas que están en formación, cuando tú arrancas un negocio desde cero, que prácticamente, si es que tienes una oficina y no trabajas en la sala de tu casa, tienes una oficina de 20 metros cuadrados, no es tan fácil traer personal competente, profesional, robarte de una multinacional a un gerente para traerlo, porque tampoco tienes los recursos. Entonces, ese proceso inicialmente lo entiendo, es muy complejo. Sin embargo, nosotros lo hicimos, yo lo hice personalmente, y fuimos atrayendo talento, pero con talento me refiero a personas que tenían esas habilidades mínimas requeridas, tenían la actitud y tenían el profesionalismo. Y eran personas que tú decías, ok, yo a esta persona la puedo desarrollar. Entonces, la buscas, una vez la tienes, la incluyes en un plan de desarrollo que tú llevas personalmente, la vas haciendo crecer para lograr el máximo potencial de cada uno de esos miembros de tu equipo. Y una vez lo tienes y lo logras y desarrollas a esta persona y ya lo conviertes en un ejecutivo de alto desempeño, en un colaborador de alto desempeño, ya ahí tu trabajo entonces es retenerlo. ¿Cómo haces para garantizar que estos miembros del equipo entonces se queden? Porque tal como nos pasa a nosotros hoy en día, todas las empresas que compiten en nuestra industria se dedican a tratar de robarnos talento. Porque dicen, wow, si esta es la empresa de referencia, es la empresa líder, la manera en la que yo puedo lograr los resultados que ellos tienen es atrayendo a su personal. Entonces, ahí entra una parte de retención de personal que también es muy importante. Entonces, digamos que tú como fundador, como líder, tu trabajo más importante es atraer, desarrollar y retener el talento. En esas conversaciones que tienes con empresarios, con emprendedores, ¿te han planteado también el temor que tienen algunos al hecho de invertir en la formación del talento, pero que a la vez esa fuga te haga perder ese talento a corto plazo sin haber podido implementar todo ese conocimiento que ellos obtuvieron en tu empresa? O sea, sí mencionan, por ejemplo, en esas conversaciones y pláticas que tienen ese temor a la fuga constante y permanente de los colaboradores. Sí, claro que sí. Yo creo que esa duda es a nivel mundial, ¿no? Yo creo que siempre hay una disyuntiva entre si desarrollo o no desarrollo. Y dicen, ok, es que hay que hacer una gran inversión en desarrollar al personal, perfecto, pero después lo desarrollas y te lo pueden robar. Y me preguntan, ¿pero no te da temor? O sea, hacer toda esta inversión, desarrollar el talento y después que se vayan. Y mi respuesta es, me da más temor no desarrollarlos y que se queden. Entonces, eso es mucho más costoso y puede hacer mucho más daño a tu organización, ¿no? Entonces, es un sí o sí. Tienes que hacerlo porque si no es mejor no tener a ese miembro o colaborador en tu organización. Es obligación tuya desarrollarlo. ¿Y en qué se basa eso a largo plazo? Porque sí, efectivamente te lo pueden robar y en muchos casos se lo van a robar. Eso lo garantizo. Pero yo lo digo, y haciéndolo más anecdótico, o ahorita que estamos en la Copa América, haciendo un ejemplo un poquito más claro, con el fútbol. No es lo mismo Messi jugando en el Barça que jugando en la selección de Argentina. Me explico, en el Barça hay un equipo, hay un engranaje, hay una cultura, hay una interacción y hay unos resultados. Tú puedes tomar el mismo elemento, sacarlo de un equipo, pasarlo a otro equipo y el resultado no necesariamente va a ser el mismo. Entonces, se trata, por un lado, de desarrollar el talento y por otro lado, crear una cultura que permita que ese equipo entonces, como equipo, sea exitoso. O sea, y cuando hablamos del equipo,
¿Cómo has llevado en esa experiencia de tantos años la ecuación de diferentes generaciones trabajando dentro del mismo equipo cuando, por todos es conocido, que la dinámica, las expectativas o las metas en diferentes rangos de edad pueden variar? ¿Cómo mantener el mismo enfoque con un equipo de diversas edades? Sí, lo más importante en un ambiente como ese, sobre todo ambientes de diferentes edades, ambientes multiculturales, tenemos empresas que vienen de empresas o miembros que vienen de empresas multinacionales, otros que vienen de plantas de producción, otros que vienen de cualquier industria y tienen procedencias culturales también diferentes. Lo más importante en este tipo de organizaciones que son diversas es que todo el mundo tenga el mismo derecho de opinión y que la voz de cualquiera, no importa de dónde vengas, no importa en qué escala o nivel de la estructura organizacional esté, tus comentarios, tus opiniones, tus sugerencias, tus recomendaciones son igual de válidas. Nosotros tenemos muchos procesos implementados o sugeridos por un operario de limpieza que probablemente no tiene los grandes estudios que podría ser en otra organización considerado como una persona de un desempeño básico y que simplemente tiene que ir y hacer un trabajo que se le establece. Acá, no, acá esa persona, si hace una sugerencia, esa sugerencia es elevada, es analizada, es evaluada, probablemente mejorada, pero es implementada. Entonces, cualquier persona tiene la posibilidad de aportar dentro de la organización y así lo ha hecho durante cerca de 15 años que tenemos operando. Y eso realmente ha sido el resultado de ser una organización tan competitiva y con tantos niveles o un esquema tan alto de calidad en cuanto a entrega de servicio. Entonces la gran triada sería productos, procesos, personas, esas tres grandes P. ¿Qué pasa si una empresa o un emprendimiento no está alineado en esos tres, sino en dos, y hay uno en el que necesita hacer ajustes? Sí, de hecho, no es que sea posible, es que normalmente es lo que sucede. En muchas ocasiones, inclusive no es que está bien en dos y le falta uno, puede que inclusive esté bien en uno y le falten dos. Y se dan diferentes combinaciones, y eso es lo que normalmente en un diagnóstico nosotros tratamos de entender tanto de nuestras empresas como de cualquier proyecto que nos presenten. Es en qué área estás bien y cuál es el área o las áreas que necesitan fortalecerse. Puede que tú estés bien en producto y personas, pero tus procesos no son eficientes. Y ahí entonces hay que hacer un trabajo de reingeniería, revisión de los procesos, ver cuáles son los niveles de satisfacción del cliente, ver cuáles son las áreas donde no hay esos niveles aceptables de eficiencia. Es decir, ¿qué es eficiencia? Es producir los mejores resultados al menor costo, ¿no? Si yo tengo un restaurante y yo quiero producir la mayor cantidad de platos con la menor merma, y eso es eficiencia. Y los procesos hay en absolutamente todos los negocios y en todas las áreas de un negocio. Entonces, si ese es el área que tiene la debilidad en tu empresa, ese es el área que requiere el mayor enfoque de manera urgente. Puede que tú estés bien en productos y procesos, pero las personas, es decir, los miembros de tu equipo no son los jugadores tipo A, no son esos jugadores que tienen la mejor actitud, que tienen las capacidades técnicas, porque muchas veces se habla solamente de la actitud y se dice, sí, la persona que tiene la actitud, yo le desarrollo el resto. No, lo que pasa es que hay competencias técnicas que se requieren para una posición. A mí me ha pasado en empresas de mis propias que tengo una persona que es muy buena en un puesto que no es el adecuado. Es decir, tengo una persona que tiene unas habilidades técnicas muy buenas en una posición y eso se detecta y se cambia de posición a donde es un jugador de primer nivel. Es decir, soy muy bueno técnicamente, pero me tiene en un área, es como volviendo al fútbol. Yo soy un gran delantero, pero me tienes jugando de defensa, o me tienes jugando de portero. Entonces, sigo siendo un gran delantero, pero no me estás utilizando de la manera correcta. Entonces, mi desempeño como defensa no va a ser bueno, por más bueno que yo sea como delantero. Eso es importante tenerlo claro. Entonces,
eso pasa muchas veces. No es que no tenemos la persona correcta o con las habilidades correctas, sino que la tenemos sentado en una silla que no le corresponde. También podemos tener entonces personas y procesos que sean eficientes, pero no tenemos el producto adecuado para el mercado en el que estamos. Y eso, por más bueno que sea nuestro equipo, por más eficiente que sean nuestros procesos, nunca va a hacer que seamos una empresa líder porque estamos, o una empresa rentable y sostenida a lo largo del tiempo porque estamos ofreciendo un producto en un mercado que al final no va a producir los niveles de venta que queremos. O sea, y ahora que mencionas esto de los colaboradores y moverlos dentro de la estructura de la empresa o el emprendimiento para potenciar el talento, también creo que en el caso de José, cuando tiene que reclutar y revisar la hoja de vida de una persona que aplica, es también un elemento que evalúa o determinante si ha estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo, un largo periodo, así ha pasado por diferentes puestos en los que tendría experiencia, en una experiencia más amplia en diversos elementos. Eso también es importante desde el punto de vista de hoja de vida para quien evalúa, ¿no? Para quien recluta. Así es. Depende también de la posición para la que lo requieres. Por ejemplo, si yo quiero una persona para un puesto específico con funciones muy, muy definidas y que requieren unas habilidades técnicas muy particulares, prefiero una persona que tenga mayor cantidad de años en esa posición. Por ejemplo, una posición de ventas, yo quiero una persona que tenga mucha trayectoria en el área de ventas, que haya aprendido a prospectar, que haya aprendido a cerrar clientes, a llevar procesos largos de ventas. Y eso se logra con una cantidad de años importantes. De repente, si es una posición un poco más gerencial, que deben tener un entendimiento más global del negocio, es una persona que requiere tener, por ejemplo, puede ser un gerente de mercadeo, pero debe tener un entendimiento de cómo funciona el área de finanzas y entender que todas las estrategias de mercadeo deben tener una rentabilidad. Entonces debe tener una visión un poquito más amplia porque debe comprender cómo funciona un negocio de manera integral y eso lo hace un mejor jugador de equipo. Tengo tiempo para las dos últimas preguntas, porque impresionantemente se nos fue la hora y más que una pregunta, esta creo que es un mensaje desde la experiencia de tantos años, que ya sabemos está plasmado una buena parte en el libro, pero un mensaje final para quienes estén pensando en emprender, para quienes ya tengan el negocio y quieran crecer y para quienes quieran desarrollar. ¿Qué le diría José Archibald de Nicolo en este momento? Sí, tal como lo plasmamos o tratamos de plasmarlo en detalle en mi libro La vida de un negocio, el proceso de emprendimiento arranca con una preparación y esa preparación debe ser permanente. Uno debe prepararse hoy para emprender mañana, pero una vez uno arrancó debe seguir preparándose. Debe desarrollar cualidades, debe desarrollar habilidades. Y esto hoy en día es mucho más sencillo que hace años atrás. Hoy tenemos muchos recursos para eso. El proceso de emprendimiento no debe ser abrupto o repentino, es decir, me acosté hoy y mañana decidí arrancar un negocio. Debe haber un proceso de planeación y de implementación para aumentar las probabilidades de éxito de este negocio. Pero sobre todo, uno debe buscar apoyo, porque el proceso de emprender es un proceso complejo. Y mientras más apoyo se logre en cuanto a información, en cuanto a mentores, en cuanto a instituciones que hoy en día están más dispuestas que antes a dar todo este tipo de soporte y apoyo para dar seguimiento y ayudar a crecer a los emprendedores, creo que hay una mayor probabilidad de éxito en tu negocio. Entonces, busquen mentoría, busquen apoyo, busquen instituciones, busquen información de manera permanente para tratar de aumentar esas probabilidades de éxito en su negocio. Y la última gran pregunta es, ¿dónde consiguen el libro? Súper, sí. Actualmente en Panamá está disponible en las farmacias Arrocha a nivel nacional, en los Riva Smith. El Hombre de la Mancha lastimosamente lo tiene ya agotado y próximamente a mediados de julio deben tenerlo disponible. También pueden adquirirlo en mi página web, josearchibald.com. Ahí lo pueden solicitar, comprarlo y se le entrega a domicilio. Y cualquier otra información que requieran, bueno, a través de mi cuenta de Instagram, José Archibald de Nicolo, ahí pueden contactarnos y estamos compartiendo tanto ahí como en nuestro canal de YouTube, José Archibald, estamos compartiendo información de manera permanente. Y que sigan la cuenta
Después de seguirla, se van a la publicación donde habla del próximo Masterclass, una que van a tener allí todos los detalles, anunciando que próximamente se dará a conocer la fecha. Y abajo usted va a comentar y va a etiquetar a 2 amigos. Y de esos de participantes que le dan like también a esta publicación, muy pronto se van a anunciar 5 ganadores que van a ser elegidos al azar, que se van a anunciar a través de las historias de Instagram. Por eso es importante que siga la cuenta. Y bueno, estarán participando para este Masterclass, que yo creo que después de estas 3 conversaciones de estos 3 sábados, la audiencia de Capital Emprendedor está ansiosa por conocer cuándo se va a estar realizando el Masterclass, porque yo creo que se van a quedar con ganas. O sea, adicional de conseguir el libro, escuchar a José, creo que es una gran ventaja, porque además de la teoría está esa experiencia de vida de tantos años, ¿no? Sí, lo que buscamos ya en el Masterclass, que es el primero que voy a dar, es que ahí vamos a compartir de una manera un poco más directa, vamos a poder resolver un poquito las dudas específicas que tienen los emprendedores, y vamos a apoyarla también en mucha experiencia que tenemos, que va a dar ejemplo de cómo hacer las cosas en el día a día, ¿no? Que es la gran batalla que tienen todos los emprendedores. José, para nosotros en Capital Emprendedor es invalorable el tiempo que le has dedicado a la audiencia y al programa estos 3 sábados seguidos. Ojalá se pueda repetir, pero por ahora le dejamos allí el gancho a la audiencia para que participe del Masterclass y consiga el libro, lo compre, lo lea. Pero de verdad que para nosotros apreciamos muchísimo el tiempo que le has dedicado a la audiencia del programa. Muchísimas gracias a ustedes, John, a Capital Bank, Capital Emprendedor, y definitivamente es un esfuerzo conjunto que hacemos para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Un gran abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, buen día. Y nosotros, buen día, nosotros le vamos a recordar que puede conocer más detalles sobre todos los servicios que ofrece Capital Bank a través de la página capitalbank.com.pa. Allí va a encontrar detalles de los servicios de banca privada, banca premium, de consumo a nivel de empresas, los servicios de banca de pequeña y mediana empresa y corporativa local e internacional. Recuerde, capitalbank.com.pa, ahí se entera de todos los detalles, pero también le voy a dejar la posibilidad de que a través de las redes sociales pueda conocer un poco más de lo que se está recomendando y compartiendo semana a semana, día tras día, y está disponible en @capitalbankpanamá para que pueda seguir la cuenta en redes sociales y enterarse de mucho más. Y si lo que necesita es una consulta directa a través de la línea telefónica, también está Capital Center 209-7070. El próximo sábado regresamos con otra edición más de Capital Emprendedor. Un gusto poder compartir con ustedes tanta información valiosa gracias a Capital Bank. Capital Emprendedor es una presentación de Capital Bank, la capital de tus finanzas. Sigamos en contacto en las redes sociales. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana por Radio Panamá.